Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Yo te pido, Padre, que seas tú hablando a través de mí, que seas tú enseñando, que traigas, Señor, los mejores ejemplos, que permitas que tu palabra entre, que tu palabra penetre y que quede grabada en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, yo llamé esta enseñanza, honra es retribución. Honra es retribución. La retribución es una ley inmutable, es una ley que no cambia. Y la encontramos claramente en Gálatas 6:7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, que todo lo que hagamos en nuestra vida, sea bueno, sea malo, va a tener una recompensa. Si es algo malo, va a tener como recompensa un castigo, ¿cierto? Y si es algo bueno, va a tener buena recompensa. O sea que es una ley establecida en la tierra. Si nosotros como seres humanos entendiéramos que nuestras acciones, lo que hagamos hoy, ¿qué día es hoy? 12, 11. Hoy 11 de mayo, va a repercutir en el futuro o hasta en nuestro mismo presente. Nuestros pensamientos y acciones cambiarían antes de hacer las cosas. Seríamos más prudentes a la hora de hablar, como más sabios con nuestras emociones, seríamos más inteligentes, porque aprendemos esto, que todo lo que sembramos lo vamos a recoger. Listo. Como uno de los significados de la palabra honra es retribución, vamos a ver un ejemplo en la Biblia donde nos habla sobre la honra y la deshonra. Está enfocada en este caso hacia Noé. ¿Cuántos se acuerdan de Noé? El del arca. Y vamos a leer Génesis 9, del 18 en adelante. La embriaguez de Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. En estos días estuvimos en la Unión y aprendimos todo el proceso de la uva. Y en esta época de Noé, la uva tenía que ser pisada, ¿cierto? Seguramente Noé pisando la uva, pues se fermentó, tomó de esa uva fermentada y se emborrachó. Y dice, y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces San y Jafet, ¿sí? En esta versión dice San, y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre.
Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo, y sea Canaán su siervo. Entonces, en esta historia vemos dos actitudes muy claras. A ver si se acuerdan. Primero, la actitud de Can, ¿cierto? Y dice, ¿cuál fue la siembra de él? La siembra de él es que él vio la desnudez de su padre. Fue una deshonra. Y en vez de cubrir lo que hizo, fue y le contó a sus hermanos. Para nosotros puede ser algo muy sencillo, ¿cierto? Como yo ver a mi papá desnudo y ya. Pero en esa época era diferente, era una afrenta, era horrible, ¿cierto? Y eso tuvo una consecuencia, y es que el papá lo maldijo, ¿cierto? Dijo, maldito serás tú y Canaán. Más adelante, y según estudios, esas descendientes de Canaán son las tierras africanas. Y ustedes pueden ver la realidad de África, pues ellos siempre viven como en pobreza, ¿cierto? Bueno, el segundo caso es el caso de los otros dos hermanos, de Sem y Jafet. Dice, tomaron a su papá, cogieron una túnica, lo cubrieron y dice que se fueron de espaldas, o sea, así, de para atrás, para no ver la desnudez de su padre. Y tuvo una bendición. En la Biblia se usa mucho la bendición de los padres hacia los hijos, sobre todo al primogénito. Y esas bendiciones los acompañaban a ellos toda la vida. Bueno, ¿qué significa eso de cubrir la desnudez? ¿Qué creen ustedes que significa? Significa que no importa lo que tu padre o tu madre hagan, yo no soy quien para entrar a juzgar, ni quien para entrar a criticar. Simplemente debo estar ahí para cubrir, para respaldar, para respetar, para honrar, ¿sí? Y ya Noé con Dios va a tener su consecuencia, ¿cierto? Significa que lo cubro ante el mundo, que lo respaldo, que no permito que sea ridiculizado, que me pongo adelante, que no vaya a ser salpicado por ofensas de otros. Paso por encima de sus errores y valoro lo que es y representa para mi vida. Eso es honra. Cuando usted empieza a valorar a sus padres, los que los tienen vivos, por encima de los errores de ellos, aprendió a honrar, aprendió que no honro porque ellos se lo merezcan, sino que honro porque es un principio que vimos al comienzo. Todo el que siembra, recoge. Además es el primer mandamiento con promesa. Dice, honra a padre y madre y tus días serán alargados en la tierra. Y los que no tenemos padres ya vivos, tenemos otras personas a las cuales honrar. ¿Quiénes creen que son? Los pastores, las autoridades, personas que están en un nivel jerárquico más alto que el mío, mis jefes, ¿sí? Son personas a las cuales les debo honra. Listo. Yo recuerdo que yo en mi vida siempre tuve muchos, digámoslo, contratiempos con mi mamá. Y
Y solamente fui hasta que cumplí los 40 años, que recuerdo, que yo decidí llevarle 40 rosas rojas a mi mamá y pedirle perdón. Y desde allí en adelante aprendí que no importa cómo ella era, yo tenía que amarla. Y Natica es testigo que no era fácil, que no era fácil, pero es de las retribuciones más grandes que he podido tener en la vida. Aprender a honrar a papá y a mamá. Y yo les decía ahorita, no honro porque la persona se lo merece, sino que honro porque es un principio bíblico, es un principio que Dios te dice que debes hacer. Listo, bueno. Este es el punto de vista de nosotros como hijos, ¿cierto? Honrar a papá y a mamá. Neri, usted que tiene a su papá vivo, hónrelo todos los días que pueda. Amén. Y don Mario, déjese honrar. Pero descubrí algo maravilloso y es que Dios también nos honra a nosotros. O sea, no solo es esperar que me honren, sino que yo honre también. Y vamos a verlo así. ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué pensaba Dios de su Hijo, Jesucristo? Y vamos a leer Mateo 3, del 16 al 17. Y dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Estoy complacido con él, dice otra versión. ¿Ustedes se imaginan que el Dios de los cielos te diga, tú eres mi Hijo amado y estoy complacido contigo? Es maravilloso. ¿Será que de esta misma manera amamos nosotros a nuestros hijos? Nos sentimos complacidos con ellos, los tratamos bien, no importa cómo sean. Pues Dios sí se complace en nosotros. Él es el mejor ejemplo de honra, pues Él fue quien nos escogió, no fuimos nosotros quien lo escogimos, fue Él el que nos escogió a nosotros, es Él el que nos busca, es Él el que nos perdona, el que nos ayuda, el que nos bendice. Y vamos a leer Efesios 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿quién fue el que nos escogió? Dios, ¿cierto? Eso nos debe llenar de gozo, de alegría, de levantar mi autoestima, de sentirme importante. Soy un hijo de Dios, amado, bendecido, escogido por Él. Y yo te pregunto y me pregunto, ¿cómo le retribuimos a Dios todo lo que Él hace por nosotros? ¿Le honro en todo lo que hago? ¿Le alabo tanto en la prueba como en la felicidad? ¿Hablo con Él a través de su palabra?
Hablo con Él en oración continuamente. Honro a mis padres y autoridades. Obedezco sus mandamientos. Hago el bien y siembro constantemente cosas buenas. Son preguntas que quedan allí para que las analicemos. Con la enfermedad del pastor Carlos, yo literalmente sentía que era mi papá sufriendo. Literal, pastora, y Dios es testigo que sí. Reviví cada parte de la historia con mi papá. Yo no le decía a la pastora, pero yo sentía que, o sea, era tan grave lo que él estaba viviendo que yo no tenía palabras para decirle a ella lo que yo había vivido con mi papá. Y era tanto así, pastora, que cuando papá ya no tenía esperanza de vida, el nefrólogo me dijo, solo es que tú lo desconectes del aparato y en 3 días él se le va. Y en 3 días le pasó lo que le estaba pasando al pastor Carlos. O sea, que sus toxinas lo inundaban y que su corazoncito se iba a apagar. Y yo le oraba al Señor y yo le decía, Señor, pero es que no era una oración normal, era como un clamor del alma, que él no fuera a quedar con diálisis, que él fuera a quedar limpio, que él no le iba a pasar lo que le pasó a mi papá, que esto era una prueba de fe para todos en la iglesia, que íbamos a dar testimonio de que Dios lo podía levantar de allí. Y por eso yo digo que cada parte de ese milagro, de eso fue un milagro, 100% un milagro, pero real y patente, porque es que los riñones es una cosa muy dura, muy dura. Y siempre quisimos verlo como a través de la fe y no ver la realidad, ¿no? Yo un día que fui a la UCI, yo salí con el corazón arrugado porque él no me reconoció. Y yo decía, ay Dios, por favor, que no pase nada. Y ver la pastora como con esa firmeza y yo sé que ya su corazoncito estaba arrugado y tener que darle fortaleza y ver que Dios estaba en el asunto. Yo creo que esto es para uno enamorarse más de Dios todo el tiempo, ¿cierto? Yo aprendí a honrar a Carlitos más que como mi pastor, como mi gran amigo. Carlitos fue testigo de mi sufrimiento con papá y yo no tenía carro en esa época o no sé qué pasaba. Y él me llevaba a Armenia a los controles de mi papá. Cuando necesitaba oración, ahí estaba. Cuando papá murió, fue el primero que llegó. Entonces, mire que son honras que uno jamás olvida y que cuando uno tiene el tiempo de devolver la honra, uno lo hace. Y Dios es testigo que cuando yo le decía a la pastora, lo que necesite de verdad era eso, pastora, lo que necesitara. Porque yo no lo hacía porque fuera, como les dije ahorita, porque fuera el pastor, sino porque aprendí que el que honra, honra, que es un principio de Dios. Y está escrito, dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es como debemos honrar a los pastores con alegría. Amén. Entendiendo algo muy, muy importante en iglesia, y es que
Nuestra mirada nunca van a estar en Pilar y Carlos. Nuestra mirada siempre va a estar en Dios. Cuando tú pones la mirada en Dios, no importa quién esté aquí enseñando, no importa si es el pastor, la pastora, Fer, yo, el que Dios coloque, porque a veces ponemos la mirada en el hombre y cuando Dios mueve al hombre, yo me desestabilizo, ¿sí? Además, Dios es un Dios celoso, es un Dios que no comparte su gloria. Entonces, eso nos debe quedar claro. Y por eso yo les doy gracias a todos los que han estado pendientes, apoyando, llamando, preguntando, vienen al discipulado, vienen los sábados, han seguido como si ellos estuvieran aquí. Y yo sé que Dios ve y está complacido con eso. Amén. Quería contarles una historia pequeñita y es que yo tengo una niña que me ayuda y esa niña tiene una niña de 6 añitos, Eileen se llama. Y Eileen yo la he visto solamente 2 veces y cuando la he visto pues he podido hablar con la niña, es una niña muy especial, muy avispada, habla como si fuera un adulto, se expresa súper bien. Y conecté con la niña de una manera tan especial que hoy apareció en mi casa con una flor. Apareció en la casa con un girasol y decía que yo era muy chévere con ella. Que yo era muy chévere y que ella me quería dar un regalo. Y yo lo recibí, yo le dije, Señor, yo solamente he visto 2 veces a esta niña, yo solamente he hablado con ella. Y ahí entendí lo que Dios dice, que para entrar al reino de los cielos uno tiene que ser como niño. Y el corazón de un niño agradecido, ¿no? De que vio su sinceridad y no le quiso dar regalo a la profesora. No le quiso dar regalo a la profesora y me lo dio a mí. Y imagínate. Entonces, hoy con la enseñanza de honra, yo dije, esta niña me ha dado una lección tan inmensamente grande, tan bella, sí. Y así sucesivamente podemos recibir milagros todos los días. Todos los días Dios está presto para recibir, para que usted reciba milagros de honra. Quería felicitar a las mamás que están hoy aquí, darles un fuerte abrazo, decirles de parte de Dios que el amor más parecido al de Él en la tierra es el amor de una mamá. La iglesia les quiere regalar una promesita y una bobadita, una galletita. Y pues la enseñanza de hoy era más enfocada hacia la honra, para que aprendamos a honrar, que nos caractericemos por ser personas que honran, que sirven. Era una enseñanza muy sencilla, espero haya quedado grabada en sus corazones y vamos a orar. Padre, gracias por enseñarnos la mayor prueba de tu amor. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos ama, eres tú quien nos ayudas, eres tú quien nos levantas. Nosotros en retribución a tu amor es que honramos, es que servimos, es que hacemos cosas maravillosas por nuestros hermanos, Señor. Nosotros queremos darte gracias porque eres bueno, eres justo, eres maravilloso, Padre. Gracias por el milagro en la vida del pastor Carlos. Gracias porque hoy podemos tener la pastora aquí. Gracias porque esta iglesia va a pasar a un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel, Señor, un nivel donde nada ni nadie nos sacará del camino que tú has trazado para nosotros. Señor, nuestra iglesia ha sido probada y tú, Señor, vas a aprobar este examen y nos vas a calificar, Padre, con la excelencia. Nosotros te damos gracias, Dios, por estar aquí con nosotros. Te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.